Bien, continuando con esta reflexión acerca de la tumba vacía, nos encontramos estamos planteando varias teorías. La primera que consideramos ha sido de que los enemigos de Jesús, los enemigos del cristianismo, habían robado el cuerpo. Con varios argumentos demostramos que así no fue. Y ahora vamos a continuar con el siguiente argumento, y es que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron el cuerpo. Entonces, lo que queremos es responder esta pregunta. ¿Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús? ¿Cómo superaron la guardia? Tal vez pudieran mover la piedra, pero no a los 4 soldados. Pero antes de hablar acerca de la guardia, me gustaría hablar de un temita que me quedó un poquito en el aire en el video anterior, y es acerca del sello. Recordamos que la tumba estaba, tenía en su entrada, estaba tapada, estaba obstruida con una gran piedra. Esa piedra, con el propósito de que no fuera movida, corrida y abierta la tumba, y habían logrado, los enemigos del Señor Jesucristo habían logrado un permiso especial del gobernador y habían sellado la piedra. El término sellar se utiliza en un sentido muy general, pero en su época tenía un sentido muy específico. Tiene que ver con el sello real. Los sellos antiguos generalmente eran parte del anillo del emperador o del gobernante, ¿sí? Entonces, el sello era una pieza labrada, podía ser de metal, podía ser de piedra o algo por el estilo, algo que pudiera provocar una impresión. Ahí puse ejemplos, son simplemente ilustrativos las imágenes que he colocado. A la izquierda tenemos un sello muy antiguo, de mucho antes incluso de la época de Jesús, pero la idea era esa, que cuando el rey firmaba un decreto o algo por el estilo, ponía su sello, como en este tiempo, alguien escribe una carta y firma y sello. Entonces, el sello garantizaba la autenticidad de lo escrito, también tenía otras finalidades el sello, y a la derecha tenemos lo que sería la impresión, que también es ilustrativa, no coincide una figura con la otra, pero eh, se utilizaba un poco de arcilla, se colocaba, por ejemplo, sobre una carta, sobre un decreto, se colocaba un poco de arcilla caliente o manuable, y se presionaba con el sello y se formaba esa imagen que garantizaba que eso había sido sellado por el emperador, por el rey o por el gobernante. Entonces eso es lo que habían logrado los enemigos de Jesús, que el gobernante, que era Pilato, consintiera en que la tumba fuera sellada. No solamente que tuviera una gran piedra delante, difícil de mover, sino que también tuviera eh, el sello del gobernante. Se pusieron arcilla en el costado, ahí en la unión entre la tumba y la piedra, pusieron arcilla e imprimieron el sello del gobernante, lo cual eh, se usaba como una garantía de inviolabilidad. Entonces ese sello, si estaba roto, significaba que había sido violado, que había sido abierto, y bien, se pagaba con pena de muerte el romper un sello real. Ahí tenemos un ejemplito del uso de un sello antiguo, y por ejemplo en una carta. En una carta se ponía un poco, eso es lacre, es un uso más reciente. Primero en otro tiempo era arcilla, más recientemente se utilizaba el lacre. Igual es antiguo, para nuestro tiempo también es antiguo. Se ponía el lacre y se hacía una impresión para garantizar de que la carta no fuera abierta. Se usaba también el sello, como en el caso que estamos viendo, para sellar una tumba, para que nadie la abriera
fuera del momento, el tiempo y las personas autorizadas. Dicho esto acerca del sello, seguimos con nuestro tema, y es que los discípulos pudieran haber robado el cuerpo. Para tal fin habían puesto una guardia. Para evitar que fuera robado el cuerpo, habían puesto una guardia. 4 soldados eran los que componían una guardia, que hacían sus vigilias, seguramente ahí ante la tumba de Jesús. 4 soldados cuidando que nadie se acercara ni que entrara y robara lo que había allí adentro. 4 soldados fornidos y experimentados, preparados para luchar con armas apropiadas para defender y custodiar el lugar en que habían sido puestos. La pregunta es, ¿cómo pudieron superar a estos soldados? Alguien puede decir, sí, pero eran 11, eran más. Pero no era su especialidad, no era lo de ellos. ¿Cómo superaron el miedo? Si nos ubicamos un poquito en el tiempo, cuando arrestaron a Jesús, todos huyeron. Uno se fue para un lado, otro se fue para otro, y que 2 días después se convirtieron en tremendos valientes. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudieron superar el miedo? Ese tipo de respuesta nos tienen que ir guiando hacia alguna explicación razonable de lo que pudo ocurrir. Miedosos sí, pero ladrones no. En la Biblia hay muchos registros que muestran a los discípulos como más bien miedosos. Miedo a la tormenta, miedo a las olas, y así sucesivamente. Pero no tenemos ningún registro de que fueran ladrones. Salvo uno, se menciona que había sido ladrón cuando cobraba impuestos, pero después, ya no, estoy hablando de Mateo, pero después ya no hay registro ni evidencia de que los discípulos fueran ladrones. Si no robaban un vuelto, ¿cómo se iban a atrever a robar un cuerpo que estaba tan custodiado? Hay un detalle a considerar, porque los discípulos dispersaron por todos lados su creencia de que Jesús había resucitado. Entonces, si ellos en realidad robaron el cuerpo y luego empezaron a decir a todo el mundo que Jesús había resucitado, estaban mintiendo. Era una mentira que ellos habían inventado. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿todos murieron por su propia mentira? Todos murieron por su propia mentira. Generalmente la gente muere por una mentira porque la cree. ¿Sí? Tal vez alguien inventa una mentira, me la dice a mí, y yo la creo, y me juego, y peleo, y lucho por eso, por esa mentira que para mí es verdad. Pero ellos estaban totalmente seguros que eso era mentira, si es que ellos habían robado el cuerpo. Fíjese el detalle que, salvo el apóstol Juan, los restantes murieron. Todos murieron ejecutados de diferentes maneras. Algunos fueron crucificados, otros fueron crucificados cabeza para abajo, apedreados, decapitados. A ninguno ante la muerte no se le ocurrió decir, esperen, no, era mentira, lo inventamos nosotros. Sin embargo, ninguno levantó la voz diciendo nosotros mentimos, sino que todos se enfrentaron valientemente a la muerte por algo que ellos consideraban que era verdad. Mucha gente muere por la mentira de otro, pero es prácticamente imposible que alguien muera sosteniendo su propia mentira. Y menos todo un grupo de 11. ¿Sí? Todo un grupo, todo el grupo completito murió por su propia mentira, entre comillas. Es imposible. Eso es realmente imposible. Uno se hubiera quebrado.
Es para pensarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Y es que la evidencia nos está demostrando que los discípulos no robaron el cuerpo y que todos murieron por lo que ellos sabían que era verdad, y es que Jesús resucitó.